A Rusia con todo pagado. Abre tu cuenta free o compra con tus tarjetas Scotiabank y participa. ¿Escucharon? Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Soy Enrique Castillo y estaré con ustedes los próximos 60 minutos para compartir las entrevistas y los puntos de vista de nuestros invitados. Hoy estamos ya acompañados de la congresista Úrsula Letona, de Fuerza Popular, y del congresista Gilbert Violeta, de Peruanos por el Cambio. Entonces estamos con el oficialismo y la oposición. Vamos a ver qué nos dice. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por la invitación. Con el oficialismo y el oficialismo. El oficialismo y la oposición, entiendo ahora. Muchas cosas se han movido, han cambiado, y ustedes han pasado digamos, a un punto de cierta desconfianza con el Ejecutivo, mientras ustedes de Fuerza Popular son el soporte de Martín Vizcarra y de César Villanueva. Pero yo no diría desconfianza, yo diría hay una natural expectativa por el proceso último que se ha vivido en el país, y nosotros le tomamos la palabra del presidente Vizcarra y del premier Villanueva. Ellos han dicho, es el mismo gobierno pero con otra presidencia. Entendemos que así es lo que electoral y constitucionalmente se eligió el año 2016 y que va hasta el 28 de julio del 2021. Así es que esa es la línea política que hay que mantener. ¿Y eso es lo que ustedes quisieran, el mismo gobierno con diferente presidente? No, yo creo que nosotros vamos a mantenernos siendo una oposición responsable, y respecto a las personas yo creo que el cambio ha sido sustantivo. Tenemos la salida de un presidente muy cuestionado, muy vinculado a hechos de corrupción, y una persona que ha mostrado un interés superior por el país, ha apostado por un cambio democrático, por una transición democrática. Acordémonos del cuco, de todo lo que iba a pasar, y al final hasta la bolsa cerró en positivo. Entonces yo creo que el cambio para nosotros significa la esperanza de poder al fin trabajar juntos por un país mejor. Yo tengo las más altas expectativas del nuevo gabinete y la oportunidad de las reformas estructurales que nuestro país necesita y que no hemos iniciado en el gobierno del señor Kuczynski, en el gobierno de Peruanos por el Cambio, y que hoy no las hemos visto desde el año 2000 o desde los 90, si queremos referirnos a las reformas de verdad que se hicieron. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos todos los peruanos de mirar el futuro con esperanza. Martín Vizcarra para mí personalmente significa es un cambio, y yo sí quisiera oír, estoy con mucha expectativa de oír al nuevo gabinete sobre cuáles son las reformas que vamos a emprender. Pero algunas personas han señalado que lo que hay también es una mayor disposición de Martín Vizcarra a acercarse, a buscar la quiesencia, a buscar la aceptación de Fuerza Popular y a no ponerlos de mal humor. No, lo hemos visto, se especuló muchísimo respecto de la conformación del gabinete. Decían que incluso algunos de los miembros de Fuerza Popular íbamos a estar sentados en el gabinete. Se habló, por ejemplo, de Francesco Petrozzi, y hemos visto que no, nosotros no hemos tenido ninguna participación, y es lo que nos toca. A nosotros el país y nuestros electores nos demanda constituirnos, seguir siendo una oposición responsable, y colaborar y fiscalizar para que se hagan las reformas estas que te decía que eran tan necesarias. Bueno, yo con todo cariño, pero tengo que discrepar de algunas de las cosas que dice mi amiga Úrsula en el siguiente sentido. Primero hay que saludar y felicitar esta nueva actitud del fujimorismo respecto al gobierno. A mí me parece positivo en términos país. ¿Pero le sorprende? Pero no me deja de sorprender en el siguiente sentido, que si hubiéramos hecho caso al fujimorismo, hoy día Martín Vizcarra no sería vicepresidente, no hubiera sido vicepresidente y no sería presidente, porque el fujimorismo quiso que Martín Vizcarra no solamente dejara el Ministerio de Transportes en su oportunidad, sino también que renunciara al cargo de vicepresidente en aquel momento. Y miren lo que pasó después. Lo que pasó después es que cuando terminó el caso en
el ámbito judicial se descubrió que no tenía ningún tipo de responsabilidad. Mi pregunta es, ¿no ocurrirá lo mismo con Pedro Pablo Kuczynski dentro de algunos meses, cuando se demuestre su inocencia y el fujimorismo, ojalá que en ese momento pueda hacer un mea culpa sobre la injusticia que ha cometido en los términos, desde mi perspectiva, que ha ocurrido en relación al caso de Kuczynski? Porque sobre Kuczynski no hay una sentencia, no hay un fallo, no hay nada que determine un grado de responsabilidad o culpabilidad. Lo que hay es una serie de elementos que se han utilizado políticamente para llevarlo a un punto de renuncia y de confrontación política. Pero en fin, vuelta a la página, ahora viene tenemos que escuchar al nuevo gabinete. ¿Tiene usted el mismo optimismo que Úrsula Letona con respecto a el cambio de personas, con respecto a la posibilidad de que ahora sí se hagan las reformas? Bueno, pero yo creo que de esta actitud que escuchamos, creo que hay un escenario mucho más positivo. Creo que el nuevo gobierno y el nuevo premier tienen un escenario más viable políticamente, y lo importante sería no desaprovechar ese nuevo escenario político. Pero, por ejemplo, hablando de reformas, nosotros en un grupo multipartidario en el Parlamento empujamos y insistimos en la necesidad de hacer una reforma de la legislación electoral en el país. Tan importante porque tiene que ver precisamente con cerrarle el paso a la corrupción en el financiamiento de partidos políticos en diversas cosas. ¿Qué pasó con la propuesta multipartidaria? Quedó archivado en el Parlamento. Por eso nosotros ahora como bancada hemos pedido que el Premier en la delegación de facultades que va a solicitar al Congreso incluya el tema de la reforma electoral. A mí me parecería que ese es un buen tema para trabajar por lo menos en el Ejecutivo. Congresista Úrsula Letona, usted es presidenta de la Comisión de Constitución y usted tiene que ver el tema de la reforma electoral. Pero así como hay este planteamiento que ha hecho Peruanos por el Cambio, también está este debate con relación a estos dos proyectos de ley que buscarían cerrarle el paso a quienes no han tenido una militancia de 3 años en sus partidos políticos. Se dice dirigido para cerrarle el paso a algunos candidatos que tenía muchas expectativas para las próximas elecciones. Hay dos temas que creo que es importantísimo aclarar. El primero es que la reforma electoral y el grupo de trabajo que integró Gilbert, y con el mismo cariño, nosotros nos conocemos hace muchos años, así que creo que en la discrepancia siempre tiene que haber respeto. Este grupo de trabajo hizo una serie de propuestas que concluyeron con un informe. En la primera etapa de la reforma electoral, pensadas elecciones del 2018, muchas coincidencias han habido y hemos sacado 7 leyes, entre ellas la más importante, que es cerrarle el paso a los corruptos, a los violadores, a los traficantes y a los narcotraficantes. Entonces, yo creo que es bien importante que la población tenga en cuenta que esa primera etapa se pensó en las elecciones del 2018, que las tenemos a la vuelta de la esquina. En ese primer punto creo que ha habido muchas coincidencias, y también aclarar que nunca en esa primera etapa, ni en el grupo que integró Gilbert y que entregó el informe, nunca se planteó una modificación de rango legal que esté orientada a incluir el tipo penal del financiamiento de partidos. Eso es absolutamente falso. El primer proyecto que ha llegado a mi comisión llegó en noviembre del año pasado, cuando habíamos culminado la primera etapa. Es más, hoy hay 3 proyectos que van a ser debatidos en las próximas semanas, que creo que es un tema bien importante para ajustar los temas de financiamiento. Y del otro lado está el proyecto de Mauricio Müller, que tampoco fue parte de, no hubo una propuesta de este tipo en el grupo de trabajo, y se analizará. Yo lo que creo, más allá de cerrarle el paso, y he leído el proyecto de Mauricio porque lo hemos invitado a sustentar y él hizo un resumen, que tiene que ver con el fortalecimiento de los partidos políticos. Es, oye, ¿cómo hacemos para que los partidos políticos se fortalezcan? Esto no puede ser, el fortalecimiento no puede ser un limitante al acceso, es verdad, pero en el rango de los requisitos que se piden en la región no estamos lejos. Estamos más o menos ahí con los requisitos que piden de votos en la región. Yo no me cierro las posibilidades, yo creo que hay que analizarlo, y que en el debate, porque recordemos, y también es bueno que la población lo tenga presente, hoy Fuerza Popular no es mayoría. Y para una reforma constitucional de ese tipo se necesita una mayoría calificada. Entonces, hay que crear los consensos necesarios al interior del Congreso. Creo que si algo ha caracterizado
mi presidencia en la Comisión de Constitución ha sido justamente la búsqueda del consenso y la apertura a la academia y a los expertos que se han estado sentados en esta reforma. ¿Ustedes están de acuerdo con ese proyecto? Yo he presentado un proyecto, yo he presentado el proyecto en nombre de la bancada para la creación del delito de financiamiento ilegal de campañas. Sobre el requisito del proyecto de Mauricio Mulder, completamente de desacuerdo. Porque nosotros creemos, primero es una ley que tiene nombre propio, me parece que eso está orientado a la señora Verónica Mendoza y al señor Guzmán, a quienes yo creo que hay que ganarles en el campo, en la calle, hay que ganarles en la campaña política, no ganarles en la mesa. No me parece que sea la manera adecuada de competir en un proceso electoral. Se discutió, recuerdo cuando tuvimos en el grupo de trabajo, se discutió este tema y no se tomó en los términos que había sido propuesta por el congresista Mulder, pero en todo caso el debate se enriquecerá, se pasará al debate y veremos cómo prospera ese tema. Muy bien, yo no quiero quedarme en la reforma electoral, que tendrá su momento, sino que quisiera, dado que terminó la ronda de conversaciones del primer ministro con ustedes, ¿no es cierto?, entrar a ese tema básicamente y a las expectativas con relación a los discursos que plantearán el día 2 de mayo. ¿A ustedes les ha satisfecho la reunión con César Villanueva y ven ustedes no solamente una aprobación de su investidura, sino además una aprobación de un pedido de facultades legislativas? Yo estuve en la reunión que tuvo con nuestra bancada el premier Villanueva, me tuve que retirar un poco temprano, tenía una actividad partidaria, pero a mí hubo un punto que considero fundamental desde mi formación y mi experiencia personal. Él habló del tema de la OCDE y de cómo los estándares OCDE nos pueden ayudar sin perjuicio de que entremos o no al club de la OCDE, que nos falta muchísimo, de cómo esas políticas públicas que ha tomado países del mundo para mejorar la competitividad, la informalidad, el desempleo, la economía, dividir economía con hacienda, el tema de gobernanza, conflictos públicos, conflictos sociales, son modelos que han estado ahí y que nosotros lamentablemente no hemos mirado y no hemos replicado ajustándolas a la realidad. Creo que un premier que habla de OCDE, un premier que va a la cancha, que ha estado en los temas más importantes en las últimas semanas, que lo primero que ha hecho es pensar en la reconstrucción y de cómo pasar del discurso a la acción, es un premier que genera sin duda expectativa y que, por eso te decía, me encantaría ver ya cómo decantan en propuestas formales. Yo me encantaría escuchar el día 2 de mayo o el día que se presente el gabinete, cuáles son las acciones concretas para llevar, por ejemplo, capacidades técnicas a las regiones. Las regiones no ejecutan, Enrique, no porque no quieran. Yo no creo que Reinaldo Gilpes, el presidente regional de Piura, no ejecute porque no quiere. No hay capacidad técnica en las regiones porque hemos transferido presupuesto, personal, obligaciones y no hemos transferido capacidades, no hemos sido capaces de crear un servicio civil. Entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que dice o lo que dijo el ministro de Economía en su reunión con ellos, que la ineficiencia viene de los gobiernos regionales? Pues yo lo que creo es que, yo creo que lo que hay que hacer, y hay que tener clarísimo, es que hemos tenido una actitud totalmente desigual en las exigencias a los gobiernos regionales. Les hemos pedido que hagan lo que hacía el gobierno nacional, sin darle las capacidades. A ver, dime tú, hacemos una encuesta con los headhunters de Lima, ¿qué gerente especializado en el tema de contratación pública se va a ir a vivir a una provincia si es que no tiene mejores condiciones laborales? Y eso lamentablemente no ha significado servir. Yo creo que hay que repensar el modelo de servir. Y el otro extremo, creo que es la gran reforma que merecemos, es la lucha contra la informalidad. Porque la informalidad hoy constituye el principal problema en nuestra economía. La ola de los minerales no está siendo aprovechada básicamente porque tenemos bajas tasas de productividad, no competimos en situaciones iguales y el otro lado es el sistema de inversión pública, donde el Estado no está siendo eficiente, no hay un solo gran proyecto. O sea, yo hablaba del gobierno de lujo y no hemos tenido ni un solo proyecto de lujo. O sea, salvo Michiquillay, que ha sido adjudicado hace poquito, no hay un proyecto de envergadura que nosotros podamos decir, este va a sostener la economía.
Salvo Michiquillay, que son 2.500 millones de dólares y que no salían proyectos de esa naturaleza hace años. Es el y hay único. 5 grandes proyectos en materia de minería que están listos para salir este año. Así es que yo creo que hay un proceso. El presidente Kuczynski no llegó a tener 2 años de gobierno. O sea, se le está haciendo un balance a su gestión como si se tratase de un quinquenio. Pero en fin, yo coincido con varias de las cosas indicadas por Úrsula. Pero me gustaría preguntarle, así como lo hice con ella, ¿cuál fue su percepción después de la reunión con César Villanueva? Yo insisto en que creo que lo mejor de este nuevo tiempo es que haya un escenario político más propicio, sin confrontación, escuchar a Úrsula, escuchar a los diversos grupos parlamentarios. Creo que el voto de confianza por lo menos parecería estar garantizado para el gabinete y eso es bueno, porque la confrontación política ha afectado la economía, ha afectado la gobernabilidad, ha afectado el manejo ciudadano del día a día del último año y medio. Creo que ese nuevo escenario, el solo hecho de que no haya confrontación política, creo que es bueno para el país. Lo que hay que definir bien es la agenda ya de gestión pública que debería venir en lo sucesivo. Completamente de acuerdo en el tema de formalizar la economía y la fuerza laboral en el Perú, pero ese ha sido un esfuerzo que también se ha iniciado, se ha intentado empujar y sin embargo no se ha podido prosperar mucho. Es un tema en el que muchas veces se ha trabajado solo a partir de incentivos para las empresas y fiscalización desde el Estado, sin embargo no se ha trabajado incentivos para el ciudadano para la formalización. Hay que comenzar a tener fórmulas mucho más creativas, pero aquí hay un tema que tampoco no puede salir de la agenda, la lucha contra la corrupción. Es decir, lo que estamos viviendo en estos últimos años es manifiestamente un problema serio de corrupción transversal en el país que no solamente compete al ámbito público. El tema de la corrupción es un asunto serio en el país, que está en el ámbito privado, que está en la sociedad en general y que está también en el ámbito público. Y si no somos capaces de poder tener un plan que vaya desde las raíces a atacar este tema, vamos, pero complicados para el futuro. Muy bien, yo les pregunto a los dos, porque, claro, dice Gilbert Violeta que está muy bien que haya la posibilidad de un voto de confianza, pero los gabinetes Kuczynski también tuvieron voto de confianza. ¿No es cierto? O sea, también tuvieron la votación histórica más grande en el voto de confianza en el caso de Fernando Zavala en su primer gabinete. ¿Cuánto puede durar esta tregua que estamos viviendo? ¿De qué depende que dure? Y si es que ustedes ven que tenemos un gabinete capaz de mejorar los anteriores. Yo creo que más que una tregua, yo creo que este reinicio del gobierno debe mostrar indicadores. O sea, la política pública, las mejoras de política pública son medibles. Entonces tenemos que empezar a ver en el tema de reconstrucción qué importancia le dan, cuánto avanzan, cuánto modifica. A mí me gustó escuchar a César Villanueva porque ha sido gobernador y porque sabe lo que significa que la gente de Piura deje de dormir en carpas. Ha pasado un año, no puede ser posible que sigamos en el status quo en el que sucedieron las cosas hace un año. Entonces, yo lo que sí creo es que vamos a empezar a ver gestos. Me parece que el tema de las consultorías y el recorte que ha anunciado el ministro de Economía es importantísimo. Y finalmente, en el tema anticorrupción, que sin duda ha sido un mal endémico en nuestro país, gobernadores, alcaldes, congresistas metidos en temas de corrupción cada vez mucho más aberrantes, y yo creo que el Congreso avanzó mucho. Aprobamos una ley, una de las que presentó también Gilbert, yo presenté el proyecto de Fuerza Popular conjuntamente con Miki Torres, y creo que hemos legislado bien en torno al tema anticorrupción. Toca la implementación, y aquí un llamado, o sea, todas las reformas se están haciendo del lado del Poder Ejecutivo, del lado del Poder Legislativo, pero el Poder Judicial y el Ministerio Público también tienen que entrar en un proceso de reflexión, de autocrítica y empezar a mover esa inmensa maquinaria que implica la lucha contra la corrupción frontal y además una modernización de los servicios. El caso de Osman Morote es Vamos a tocarlo, pero no quisiera que se quede en el tintero la respuesta con relación a el gabinete. ¿Ve usted un gabinete que tiene la calidad y la capacidad para implementar lo que usted reclama de la ejecución? Yo veo un gabinete, he escuchado algunas declaraciones, el ministro de Economía, que veo que tiene un manejo, o sea, no se trata de inventar la pólvora, de hecho hay que combatir la ilusión, la evasión y hay que luchar contra la informalidad. Creo que son líneas que nos conectan. También he visto... Pero son también, admitámoslo,
referencias que han hecho todos los gobiernos. Es decir, todos han prometido luchar contra la informalidad, contra la evasión, contra la ilusión, y nadie lo ha logrado. Por eso, yo creo que hay que verlos en la cancha. Yo he visto ministros salir. Me ha preocupado un poco el ministro de Trabajo y este tema del status quo. Yo creo que de repente, es más, le he pedido una reunión para conversar. Nosotros en la Comisión de Trabajo, te lo comenté, Gilbert, tenemos un gravísimo problema. Atendemos todos los días problemas sindicales, pero hemos dejado de lado reformas. Entonces yo creo que el ministro, el tema del status quo tiene que evaluarse desde la posibilidad de incorporar al Consejo Nacional del Trabajo a los trabajadores, a los empresarios y empezar a equiparar la cancha. No se ha hecho. Vimos la alza de la remuneración mínima vital a los últimos días del gobierno del señor Kuczynski, pero creo que hay ministros que tienen dinámicas de experiencia personal y profesional interesantes que podrían significar un cambio sustancial en las políticas públicas. ¿Le parece interesante el gabinete? Sí, a mí me parece interesante en el sentido de que lo importante, y yo insisto, es el cambio de actitud. Si es que desde el Parlamento va a haber un cambio de actitud más proactivo, más positivo hacia la política nacional, yo creo que no hay que ser grandes sabios para estar en un ministerio y sacar las cosas adelante. Creo que esa actitud de alguna manera se está dando en el Parlamento y creo que eso debería ser bien recibido por el Ejecutivo. Sí, aquí también una vez más hay que ponerle un poquito de atención a algunas cosas. Por ejemplo, hay algunas normas que se han aprobado precisamente en la Comisión de Trabajo, esta suerte de convertir a todos los CAS en trabajadores permanentes, esta suerte de destruir el régimen de servir. El régimen de servir está contra la pared. El régimen de servir ha sido agujereado por todos lados, diversas instituciones están excluidas del régimen de servir y eso es básicamente la destrucción de un sistema de profesionalización del servicio público profesional del país. Así es que tenemos que entrar a una reforma que sea un poco más seria y terminar un poco el populismo fiscal. Ahora, y otra pregunta para los dos es la siguiente. ¿Cuál es la base política del gobierno? Y lo de oficialismo y oposición no era broma, es decir, ustedes en Peruanos por el Cambio son los que han mostrado las mayores observaciones tanto al premierato de César Villanueva por su vinculación con el pedido de vacancia y ustedes el mayor entusiasmo. O sea, escuchándola a usted ahora uno podría decir que el soporte político del gobierno es Fuerza Popular y las advertencias vienen del lado de Peruanos por el Cambio. ¿Cuál va a ser la base política de Vizcarra Villanueva, que no tienen bancada propia? Porque la APP no es una bancada de César Villanueva, no tiene bancada, y cuyos voceros son ellos dos y algunos ministros, punto, no hay más. Entonces, ¿cuál es la base política? Nosotros, y a mí la verdad me sorprende esto de oficialismo, nosotros hemos trabajado bastante bien con muchos de los ministros del señor Kuczynski. Yo tengo experiencias buenas de trabajo conjunto con Claudia Cooper, con el mismo Premier Zavala en el tema de la reconstrucción, en temas puntuales que hemos colaborado abiertamente y fuerte. O sea, me acuerdo del tema de la reconstrucción motivó incluso una madrugada de trabajo con varios miembros de varias bancadas. Entonces, esa es la actitud de Fuerza Popular, esa es la actitud personalmente, creo que esa es la actitud que nos toca como congresistas. O sea, acá no le estamos haciendo un favor al Ejecutivo, ni al de César Villanueva, ni al de Fernando Zavala. A mí me pagan por trabajar para que el Perú mejore. Y cuando se trate de reformas, ten por seguro, Enrique, que ahí estaré para aportar mi pequeño grano de arena o lo poco, lo mucho que puedo saber de un tema, que es lo que me toca, para eso me pagan. Entonces, acá no hay que confundir, igualito vamos a fiscalizar. Y lo que esté mal lo vamos a fiscalizar y lo vamos a denunciar en caso corresponda. Pero sí creo que hay que ser bien responsables. Pero, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Pedro Pablo Kuczynski el que hubiera recibido a alguien como el ex congresista Medelius y como este ciudadano chino que parece tiene serios problemas o presuntos problemas en todo sitio? Ustedes hubieran hecho un escándalo mucho mayor. Ya se le ha pedido las explicaciones, entiendo que ha habido incluso algunos congresistas que han oficiado para que se le responda y es parte de la fiscalización. Yo creo que hoy el Perú merece que nos concentremos en el voto de confianza, en lo que propone este gabinete, en mover la tuerca para que este gabinete de verdad pueda tener coincidencias con el Ejecutivo y podamos trabajar juntos para solucionar los problemas. Y yo lo celebro. y yo lo celebro, pero sí es verdad. O sea, insisto en esto de la actitud, creo que es positivo para un nuevo escenario. Bien, pero yo sí también insisto en la pregunta. Es decir,
¿cuál va a ser la base política de este gobierno? ¿Ustedes sienten, y si se lo pregunto así abiertamente, se sienten la bancada de Martín Vizcarra y de César Villanueva? ¿Se sienten oficialismo así? Enrique, más allá de la subjetividad individual, la bancada se ha comportado en términos institucionales con muchísima responsabilidad, con gran sentido de responsabilidad, insisto en esto, porque más allá de algunas diferencias o algunas críticas de algunos parlamentarios sobre el caso del señor Villanueva, por las circunstancias obvias que se significó el proceso último de cuestionamiento del presidente al expresidente Kuczynski, sin embargo, decisión institucional, apoyar al gobierno, apoyar al gabinete. Clara, ustedes son la bancada oficialista, la bancada del gobierno. Pero te lo pongo porque, claro, te pongo un ejemplo. El fujimorismo también está diciendo que va a apoyar. Te lo pongo con un ejemplo. Son los llamados a ser los voceros de. Pero lo somos. ¿Serán? Te pongo un ejemplo concreto. La última modificación a la ley de presupuesto que se ha debatido en el Parlamento lo hemos defendido nosotros, lo hemos presentado nosotros, incluso haciendo uso de la palabra la congresista ex premier Mercedes Arauz. Qué mejor demostración de que nosotros, más allá de cualquier discrepancia que de la democracia puede haber, pero más allá de cualquier discrepancia, estamos actuando con muchísima responsabilidad. Vamos a ver si se presentadas las circunstancias, ustedes van a asumir esa defensa con el mismo ardor con que defendían a los gabinetes anteriores. Pero también hay una cosa, nunca ha habido ni al gabinete, ni a los gabinetes anteriores, ni a los ministros, ni a nadie un cheque en blanco. En política los cheques en blancos no existen. Nosotros tenemos una responsabilidad legal, constitucional y popular de fiscalizar, no solo de legislar, sino también de fiscalizar. Y a eso no se renuncia. Muy bien, ahora, la última pregunta tiene que ver con la situación de los terroristas que están saliendo, sea en libertad, sea en arresto domiciliario. Y ahí hay dos posiciones claras. Una primera es que esto es absolutamente reprochable por parte hacia el Poder Judicial, que debería haber una investigación, incluso se ha hablado de una acusación constitucional contra el presidente del Poder Judicial, y que deberían seguir presos a toda costa, no importa que hayan cumplido su condena. Y hay otra posición que es, bueno, esto es la democracia, y en la democracia las sentencias, las leyes, todo se cumple. Por tanto, si una persona cumplió sus 25 años y no hay razones para mantenerlo preso, tiene que salir a la calle. Y nos duela o no, y sean terroristas o no, nosotros como demócratas tenemos que cumplir sentencias, leyes, plazos. ¿En cuál de las dos posiciones están ustedes? Úrsula Letola. Yo estoy en la primera. Creo que es necesario que se investigue, porque acá no ha sido solamente el cumplimiento de plazos de una sentencia primigenia por hechos distintos a Tarata. Ellos están en libertad porque el tema de Tarata ha excedido los plazos legales. Cumplen una primera condena y después hay una prisión preventiva. Y hay una investigación en trámite. Por el tema de Tarata hace 5 años. Perfecto, pero cumplieron su primera condena y cumplieron carcelería en exceso. Entonces, ¿debieron salir o debió inventarse cualquier otra cosa para que sigan presos? Debieron salir, o sea, es lo ¿Deben que... salir? Creo que es bien lo que pasa es que cumplieron carcelería en exceso porque no hubo una acusación fiscal. Efectivamente. Al haberse extendido los plazos, no se le podía seguir deteniendo. Sin embargo, la pregunta es dónde está la responsabilidad funcional del magistrado, de los fiscales que no hacen la acusación en el tiempo debido. Ahora, que ellos han utilizado estas argucias legales para que, como cualquier ciudadano, poder salir en libertad, seguro, tienen todo el derecho para poder hacerlo, pero desde un punto de vista del Estado, tenemos que pensar por qué ocurren ese tipo de cosas. Yo creo que lo que ha hecho el señor Duberlí, el presidente del Poder Judicial, es correcto en el sentido de hacer una suerte de autocrítica. Sin embargo, también ha dicho que la OGMA tiene que determinar las responsabilidades funcionales de los magistrados, los fiscales que finalmente puedan haber incurrido en responsabilidad. De paradoja de la vida dolorosísima. O sea, el procurador antiterrorismo es el hijo del juez que en un primer momento sentenció a Osman Morote y que fue asesinado. Entonces, ese señor, Úrsula, que murió por la democracia y cuyos colegas hoy permiten que un asesino sea liberado por exceso de carcelería, es algo aberrante. Pero es algo ¿tenían otra alternativa los jueces? Por supuesto, resolver dentro de los plazos. Y acusar. Pero si no hay acusación fiscal. Por eso es que ahí hay una responsabilidad compartida. Además una cosa, Maritza Garrido Leca salió bajo los mismos supuestos hace unos meses. Es decir, había un campanazo claro. Y se dijo en ese momento, están venciéndose los plazos de las prisiones preventivas para que el Ministerio Público y el Poder Judicial pongan más presión en este tema. Y resulta que ahora ocurre lo del señor Morote. Y en las siguientes semanas o los siguientes meses ocurrirán otros cabecillas terroristas. Entonces, si aquí no se pone una cortapisa para poder evitar que esto siga ocurriendo, mira,
terrible. Yo sí creo, en el Perú hay una serie de una avanzada de grupos radicales subversivos que se vienen filtrando desde hace años en movimientos sindicales, sociedad civil, universidades, en una serie de instituciones que en mediano o largo plazo va a ser un verdadero peligro para la democracia en el país. Y eso pasa, Enrique, porque desde el tema educativo empecemos a contarle a nuestros hijos, a los chicos, a los jóvenes, qué fue el terrorismo para nosotros. Bueno, porque, eso tiene una parte de verdad, porque efectivamente cuando se le muestra la foto de Abimael Guzmán, los jóvenes ni lo conocen y creen que es hasta un cantante, no sé, folclórico o de rock. Pero hay también una posición que señala que hablan los congresistas, se han tenido todos estos años para generar las leyes que debieran mantener a los terroristas presos. No se trata de una modificación legal. Nosotros en el Congreso el marco jurídico está aprobado. Este es un tema de inercia, de ineficiencia de la actuación fiscal en contubernio con el Poder Judicial, porque ni el fiscal acusó, ni acá hubo la presión del Poder Judicial para que en una coordinación mínima entre entidades públicas para que estas lacras no sean liberadas, hubo siquiera el esfuerzo. Como dice Gilbert, este tema se sabía desde que salió Maritza Garrido-Blenca. Entonces, por favor, o sea... Y el hecho de dar una nueva ley ahora no puede ser aplicada retroactivamente. Claro, la ley penal no existe. La retroactividad. Estamos a merced de una actuación diligente dentro de los plazos de los jueces y fiscales. Y en casos de tanta sensibilidad social, donde somos la gran mayoría de los peruanos, los que nos indignamos con estos temas, es donde el Poder Judicial también tiene que hacer un mea culpa, un balance, la Fiscalía, de qué estamos haciendo para que nunca más haya terrorismo en nuestros países. Y eso también pasa por la actuación política, así como usted hablaba de la derrota en la cancha. Los partidos políticos tampoco han hecho lo posible por derrotar a Sendero, que está reclutando jóvenes a través de una serie de movimientos, pero cierto, que cambian de nombre. Nos pateas la pelota para patearla largo por una sencilla razón. Los partidos políticos venimos siendo una serie de arrinconados permanentemente con una serie de asuntos administrativos desde los órganos de justicia electoral. Y no se puede hacer un trabajo verdaderamente de fortalecimiento institucional de corte ideológico. Los partidos políticos existimos precisamente para dar estos debates ideológicos. Deberíamos estar metidos en las universidades. Pero es que las herramientas de los partidos políticos, yo no sé qué es lo que ocurre en Fuerza Popular. Nosotros tenemos abogados, contadores, administradores para atender permanentemente y los pocos recursos que tenemos los dedicamos a poder satisfacer las demandas de información que nos piden los órganos electorales. ¿Pero es eso o es que los partidos políticos en el Perú, la mayoría de los partidos políticos son solamente membretes y nada más? No, y no tienen una capacidad de hacer frente ideológicamente. Yo voy a coincidir en este punto con Gilbert. ¿Quién más que Fuerza Popular, que viene siendo investigado, además de los órganos electorales, por los órganos jurisdiccionales? Hemos sido incluso allanados nuestros locales. Sin embargo, sí hemos hecho una apuesta por la escuela de jóvenes. Se acaba de graduar nuestra primera promoción de líderes juveniles. Al interior, 24 regiones han participado, hemos sacado la primera promoción, liderazgo más conocimiento. Y justamente de eso se trata, de dar la batalla ideológica a la interna, de empezar a formar nuevos valores que tengan capacidad no solamente de oratoria, de capacidades para desempeñarse en la política y de hacedores de política pública, sino además que tengan contenido. Chicos que han recibido cursos, yo he dictado en la escuela, me invitaron, el Mercuba, gente que estuvo conmigo en el equipo técnico y que hemos dado nuestro tiempo justamente pensando en esa batalla ideológica contra Sendero, contra los radicales, contra Goyo, contra el Movadef, contra todos aquellos que lo único que han hecho, y me quiero referir puntualmente al tema del señor Gregorio Santos, sembrar absoluta pobreza. Porque si no rompemos el círculo de la pobreza, si no damos oportunidades, si no permitimos que gente que viene como nosotros de San Marcos pueda saltar y mejorar su educación, pueda mejorar sus condiciones de vida, la desigualdad es cuna para estos movimientos radicales. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Violeta, Úrsula Letuán. Muy amable. Vamos a ver qué es lo que ocurre el 2 de mayo, vamos a ver qué es lo que ocurre en estas semanas y cuánto dura esta tregua, que se ha llamado la paz vizcarriana. Y esperemos que por el bien del país las cosas mejoren. Muchas gracias. Buenas noches. Placer. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos.